Riku era un niño alegre de 5 años al que le gustaba hacerles bromas a sus amigos demonios, hasta que un día en la escuela lo trataron como basura solo por culpa de su querido abuelo, el antiguo comandante supremo. Después de ese día, Riku quedó solo y deprimido. No sabía que pronto despertaría su verdadero poder y se convertiría en el líder supremo de 10.000 demonios. Riku era un niño de 5 años, patético e inútil, tercer heredero de un clan yokai llamado Clan Nura. Pero un día vio a una joven de cabello negro a su padre con una espada vieja y sin filo. La chica miró a Riku y le sonrió, la sonrisa más siniestra, antes de ser asesinada. Ren observaba la rosa Yamabuki, una flor que no da fruto pero florece después de 3 años. Riku era el joven maestro de la casa Nura. Era un chico alegre al que le encantaba hacerles bromas a sus sirvientes. Sus travesuras estaban al nivel de las del comandante supremo, su abuelo. Entre los principales estaban Aotabo y Kabo, los oficiales de asalto de la casa Nura. La pequeña guagua acompañaba a Riku a la escuela disfrazada de humana. Un día, Riku le preguntó a su abuelo Nurin si podía obtener su título como tercer heredero. Su abuelo le pidió que esperara hasta volverse más yokai. Riku prometió convertirse en un gran líder yokai como él. En la escuela, Riku elogió a su abuelo diciendo que era el comandante supremo de los yokai, pero no sabía que su abuelo tenía la mala fama de entrar en casas ajenas y comer lo que quería, causando problemas a la gente. Los niños desestimaban a los yokai como cuentos inventados hace mucho tiempo. Más tarde, su abuelo lo llevó a una reunión del consejo yokai. Había muchos yokai poderosos y Riku se emocionó al ver a tantos miembros influyentes. La razón de la reunión era nombrar al tercer heredero del clan Nura. El comandante supremo Lord Gagos propuso su propio nombre como candidato, ya que no había otro que superara su maldad. Todos los niños desaparecidos del año eran obra suya. Él era quien los enviaba a las profundidades. Riku escuchó estas atrocidades por primera vez y lo perturbó profundamente. El consejo comenzó a elogiar a Gagos por su trabajo y lo declararon la virtud yokai. Incluso su abuelo parecía orgulloso, lo cual Riku no podía creer. Pero Gagos no era el adecuado para el cargo. El abuelo de Riku lo nombró a él como el tercer heredero. Los yokai comenzaron a discutir. Aunque tenía la sangre, seguía siendo un niño. Gagos se enfureció al saber que la encarnación del mal no sería elegida, sino un simple niño, pero contuvo su ira. Riku permaneció callado, así que su abuelo le preguntó qué sucedía cuando se suponía que debía estar feliz. Él mismo lo quería, y su abuelo también. Los 72 grupos del clan Nura estaban formados por 10.000 yokai y todos serían comandados por Riku. Pero él no sabía que los yokai eran tan malvados, y al enterarse no quiso la posición, le dijo a su abuelo que sería más odiado en la escuela y que no era como él. Luego huyó de la reunión del consejo. Esa tarde, al ver que Riku se demoraba, Karasu Tengu salió a buscarlo y lo trajo de regreso a la mansión. Era uno de los consejeros de Ninin y un fiel seguidor del clan Nura. En el camino, Riku le preguntó si era humano. Tengu tenía madre y abuela humanas, pero una cuarta parte de su sangre provenía del comandante supremo. Eso decepcionó a Riku. Al llegar a la mansión, vio en las noticias que un deslizamiento de tierra en el pueblo de Yukio había sepultado un autobús en un túnel. Era un autobús escolar que llevaba también a los amigos de Riku. No había esfuerzos de rescate, así que decidió actuar por su cuenta, aunque ayudar humanos iba en contra de los yokai. Lo detuvieron y eso lo enfureció. Un humo blanco comenzó a rodearlo. Su voz cambió y su cabello se volvió blanco y largo. Nunca había sucedido antes, dejando a los yokai en shock. Sabía que nadie lo escucharía si seguía siendo humano, pero podría liderarlos si se convertía en demonio. Su sangre hervía, era su sangre yokai. Había heredado un cuarto de la sangre del comandante supremo y ahora tenía derecho a liderarlos. En ese momento, Gagos y su ejército se preparaban para matar a los niños. Los pequeños podían ver a los yokai y temblaban de miedo. Cuando Gagos se acercó al autobús, Riku apareció y lo atacó con su espada. Gagos empezó y no podía creer que un niño lo estuviera derrotando, siendo él el más temido. Riku reconocía su terrible presencia, pero no permitiría que los yokai disfrutaran matando a los débiles. Declaró que sería el tercer heredero y que lideraría a todos. Debían enviar el mensaje a todos los yokai del mundo. Él era ahora el señor del pandemonio. Gagos se opuso, así que Riku lo mató frente a todos. Dharma, miembro del consejo del clan Nura y uno de los consejeros de Nura Rian, presenció el evento y entendió lo que significaba ser el señor de la noche. Alguien capaz de infundir asombro incluso en los humanos y portar el verdadero manto del miedo. Los niños en el autobús estaban aterrados, pero consideraron a Riku un héroe. Su cuerpo colapsó, volviendo instantáneamente a su forma humana. 4 años después, cuestionaron al comandante supremo. Le preguntaron cuánto tiempo más planeaba actuar como sustituto. Nuran creía nadie podía liderar a los 10.000 guerreros demonio del 72º clan Nura como tercer heredero más que su nieto, pero el consejo no lo aceptaba. Según ellos, Riku solo había mostrado su forma demoníaca oculta una vez en 4 años. Sin embargo, uno de los miembros del consejo, Yuki, dijo que el verdadero miedo era cuando un demonio ocultaba su látigo y que Riku sería el señor de la noche en el momento en que lo empuñara. Ese día sería envuelto por el miedo auténtico. Un día, Zen vino a visitar a Riku. Zen era un pájaro venenoso que se especializaba en preparar medicinas y era amigo de la infancia y hermano jurado de Riku. No había estado en contacto con la familia por un tiempo y vino a ver al tercer comandante.
Yuki le contó que Riku aún no había ascendido y que cada vez que se tocaba el tema, él se volvía amargo. Cuando Riku volvió de la escuela, se alegró al ver a Zen. Zen se disculpó por no participar en las reuniones generales, pero Riku las despreciaba, diciendo que eran solo para demonios viejos. Zen le dijo que no debía hablar así, ya que él sería el maestro de todos los demonios. Riku respondió que no podía heredar el cargo porque era humano, y eso enfureció a Zen, que empezó a reprenderlo por hablar tonterías. Si seguía así, los líderes no sabrían quién sería el tercer comandante. Aún así, Riku insistió en que sería extraño que un humano tomara el puesto. Zen explotó, no iba a vivir para soportar a alguien tan necio. Por sobreexigirse, Zen se debilitó y comenzó a toser. Más tarde, Riku se enojó con su abuelo por obligar a Zen a viajar hasta allí, sabiendo que no debía moverse demasiado. Si él pensaba que su abuelo era terrible por eso, entonces Riku no estaba listo para dirigir a la familia Nura. Una gran serpiente llamada Heu se llevó a Zen debido a su salud deteriorada. La serpiente le pidió dejar la familia Nura, porque iban a caer por culpa del chico tonto. Zen respondió que el grupo Zenin le debía una deuda a la familia Nura. Sus cuerpos eran débiles, y el único que los protegió y aceptó como demonios decentes fue Nurarrian. La familia Nura tenía muchos aliados financieros, como la Alianza Dharma y el grupo Zeni. Muchos demonios del mar y las montañas se reunían en Japón bajo la responsabilidad de los Nura, quienes debían protegerlos. Ahora, Zen creía que el tercer comandante sería la ruina de la familia. Heu no perdió tiempo y le informó que también eliminarían su casa. Había traicionado a Zen, pero alegó sentirse traicionado primero. Si Zen hubiera ascendido y ganado poder, él podría haber tenido una mejor posición como su vasallo. Pero Zen siempre ponía primero a la familia Nura. Aún así, Zen no estaba listo para morir. Tenía una misión por cumplir, pero estaba demasiado débil y tosía demasiado para hacer algo. Heu se transformó en una serpiente gigante y atacó a Zen, pero fue bloqueado por Karasu Tengu. Riku había llegado a salvar a Zen en su forma demoníaca. Vio todo y le dijo a Heu que si tuviera una milésima parte de la rectitud de Zen, le habría perdonado la vida. Con un golpe poderoso, Riku cortó a Heu por la mitad. Zen, desconocedor de la forma demoníaca de Riku, preguntó quién era. Karasu le dijo que era Riku, dejándolo en shock. Riku informó que asumiría el cargo de tercer comandante. Karasu comentó que era un desperdicio, porque al amanecer volvería a ser humano y lo olvidaría todo. En la reunión general, donde Riku también estaba presente, Nurarrian declaró que el propósito del encuentro era fortalecer a la familia. Anunció la candidatura oficial de Nura Riku como tercer comandante. Todo fue repentino, porque hasta ahora Riku había tomado todo a la ligera, pero ahora estaba listo para asumir. Agradeció a todos por reunirse en un día de suerte, conocido como Tanki Jitsu. Luego se disculpó por hablar desde una posición tan alta, pero declaró que aceptaba el rol del tercer comandante. Chi, un miembro del consejo, informó a Nurarrian sobre un incidente en el territorio del gato monstruo. Chi creyó que se trataba de otro grupo rebelde, imitando al grupo Kuso, así que no había de qué preocuparse, y él se encargaría. Pero el clan descubrió a Hi y otros 9 miembros muertos en el bosque. Era impactante, porque Hi era conocido por su fuerza y aún así fue eliminado con facilidad. En la escuela, Riku vio a Karasu Tengu apurado y angustiado. Luego le informaron que su abuelo estaba desaparecido, aunque no era raro que Nurarrian desapareciera por un tiempo. Pero el incidente con Hi aumentaba la preocupación. Riku dijo que investigaría el asunto. Mientras corría a casa desde la escuela, chocó con un estudiante que parecía estar esperándolo. De alguna forma, aquel estudiante ya conocía a Riku y le dijo que eran iguales, jóvenes y llenos de talento. Le dijo que, aunque Riku lo había tenido todo desde el inicio, él estaba decidido a arrebatárselo. Prometió reunir más miedo que Riku. Riku no entendía qué ocurría. Mientras tanto, Kana, la amiga humana de Riku, era acosada por un estudiante llamado Inugami, que tenía una lengua como la de un perro. Antes de que pudiera hacer algo más, el otro estudiante lo llamó. Cuando se alejaron, fueron rodeados por los 7 peregrinos. Eran los 88 líderes dioses demonio de Shikoku, referentes a los famosos 88 lugares sagrados. En la mansión, discutían el caos generado por un grupo. Riku sabía que eran los 7 peregrinos que había visto el otro día. Podían haber matado a Hi y los otros no estaban seguros, pero era posible. La amenaza era que los humanos aún ignoraban la existencia de los demonios, pero con ese grupo desatado, pronto podría cambiar. Preguntaron a Riku cuáles serían los siguientes pasos. El estudiante, junto a los 7 peregrinos, estaba en la cima de un edificio en construcción discutiendo su plan. Habían llegado a un punto donde sus sueños podían volverse realidad. Con Nurarrian desaparecido tras la batalla con Muchi, era la oportunidad perfecta para destruir a la familia Nura. Aún corrían rumores sobre luchadores fuertes dentro del clan. Los Tachigami eran temidos y la gente creía en ellos. Los Tachigami se habían convertido en un pilar de apoyo de la familia Nura. El estudiante, que parecía ser su líder, dijo que podían comenzar aplastando a los Tachigami. Empezarían causando estragos en la ciudad de Yuko para atraer la atención de los combatientes. Inu, quien se asemejaba a un ave y cuyo tipo de miedo era el fuego, llegó al pueblo para hacer que los humanos sintieran su ira. Escupió fuego en un parque, causando destrucción e infundiendo miedo entre la gente. Yura, una onmyoshi de la casa Keine, especializada en Shikigami, logró contener el fuego y enfrentó a Inu directamente. Pero Sarasu, los 3 cuervos de la familia Nura, llegaron a
tiempo, obligando a Inu a huir. Más tarde, Kana informó a Riku de la situación y le dijo que creía en los demonios y en su existencia. El estudiante elogió a los 7 peregrinos por causar tanta destrucción. Les dijeron que el siguiente objetivo era la casa principal del enemigo, la sede de la familia Nura. Esta vez, Inugami estaba a cargo de provocar daños. En una de las salas, algunos de los miembros del consejo estaban reunidos discutiendo el plan. Yawe, el hijo de Hi, se enojó porque los líderes no hacían nada. Quería vengar a su padre, aunque fuera solo con fuerza de voluntad. Como Riku no estaba presente aún, Hisun intentó animarlo, pues no esperaba menos del hijo de Hi. Riku entró y pidió disculpas por hacerlos esperar. Hyum le dijo que habían llegado temprano porque era un asunto importante para la familia. Riku les dijo estrictamente que nadie debía actuar por su cuenta y que lanzarse hacia adelante no sería perdonado. Pase lo que pase, la familia Nura debía enfrentar al enemigo unida. Incluso le dijo a Yawe que no buscara venganza. Yawe intentó discutir, pero Riku insistió en que este era un momento crítico y no debían dividirse, ya que eso era exactamente lo que el enemigo buscaba. Riku también deseaba venganza, pero sabía que debía tomarse en el momento correcto. Hitotsume preguntó cómo avanzarían. Riku tenía un plan, fortalecerían las defensas del territorio. Mientras tanto, Inugami escuchaba sus reuniones para sabotear el plan. Atacó a un grupo de Yakai más débiles cerca del estanque y mató a uno. El caos alertó a Riku y a los demás, quienes corrieron al exterior para ver qué ocurría. Inugami, en su forma de perro, los observaba con odio desde detrás de un árbol. Salió repentinamente y comenzó a destruir la mansión desde adentro. Era tan rápido que nadie podía alcanzarlo. Riku lo siguió hasta el frente de la mansión, donde Inugami se reunió con su equipo. El estudiante se presentó como Tanuki Tsuki, líder de los 88 dioses demonios Shikoku. Su padre era el jefe de las 800 casas Tanuki. Riku preguntó por qué hacía esto. Tatsuki quería reunir más miedo que Riku para poder superarlo. Antes de irse, ordenó a Inu quemar la mansión. El ave escupefuego lanzó llamas y el techo comenzó a incendiarse. Riku impidió que alguien los persiguiera. Incluso Otabo, con su enorme fuerza, no podía controlar las llamas. Pero Kappa, cuyo dominio era el miedo al agua, logró extinguir el fuego usando agua del estanque. Al día siguiente, todos los Yakai colaboraron para reforzar las defensas de la mansión. Inu y Tsuki comentaban el pánico que habían causado y que aún no descubrían las acciones de Sodo y Sama, y que cuando lo hicieran sería demasiado tarde. Sasami informó al consejo sobre un asesinato reciente. El Matai Obe y 3 de sus guardaespaldas del clan Oe. El incidente ocurrió en un breve lapso, cuando la vigilancia era ligera, mientras regresaban de la casa principal. Habían sido emboscados. El consejo se sorprendió. Significaba que alguien de adentro estaba ayudando al enemigo. Riku los calmó diciendo que no era seguro que ese fuera el caso. Dejó el asunto en manos de Kurasu y ordenó a todos mantener vigilancia. Pero Yura detectó una aura demoníaca en Yuko. De repente, una anciana pasó junto a ella y Yura la llamó. La mujer se ofendió porque la llamó anciana. Eso fue suficiente para que derramara sangre. Usó su cabello para atacar, pero Yura se defendió rápidamente. Al saber que Yura era una onmyoshi, la mujer quiso huir sin causar alboroto. Al llegar al final de la calle, desapareció tras la esquina, pero Yura siguió el rastro de su aura demoníaca y llegó a la casa Nura. Allí se encontró con sus compañeros, que estaban entrenando. Riku preguntó si venía a unirse al entrenamiento, pero ella dijo que estaba tratando de destruir a un demonio cuando llegó a su casa. Creía que la demonio era una Kayari Ana. Riku le preguntó si había hecho algo sabiendo que ella era del Shikaku. Yura le contó cómo se había encontrado cara a cara con ella. Más tarde, Kurasu mostró a Riku imágenes sombrías de la Kayari Ana. Bajo las órdenes del joven maestro, buscaron en los callejones demoníacos y encontraron a una mujer en la tienda de Beniko. Tras investigarla, descubrieron que se reunía a menudo con miembros del consejo principal de la familia Nura. Riku entendió que ella estaba moviéndose según la información que le habían proporcionado. Kurasu estaba enfurecido de que alguien hubiera entrado en su territorio y se hubiera burlado de sus miembros. Para enfrentarla adecuadamente, Riku se transformó en su forma demoníaca. Fueron a la tienda donde Hyum estaba compartiendo detalles delicados de las reuniones del consejo con la Kayari Anna, mientras ella estaba borracha. Mientras Ru llegaba al frente de la tienda, vio un largo mechón de cabello de mujer. Al romperse bajo su toque, la Kayari Anna sintió que algo había entrado en su territorio. Percibió un aura de miedo y empezó a temblar. Huyó antes de que pudieran atraparla, así que Riku ordenó a sus oficiales perseguirla. Mientras tanto, Hyun fue llevado de vuelta a la mansión. Los líderes lo regañaron por compartir asuntos importantes de la familia con aquella mujer. Riku sabía que no lo hizo con mala intención, pero no debía haber revelado información tan sensible. Hyun se enfureció. Todos lo culpaban. Creían que los problemas de la familia venían de su debilidad. Para ellos, el líder no podía unificarlos. Yura estaba caminando cuando volvió a sentir el aura demoníaca. La Kayari Anna había regresado por venganza. Yura la atrajo hacia un lugar abandonado para evitar daños en la ciudad. La Kayari Anna preguntó por qué una onmyoshi estaba trabajando con un aliado demoníaco. Yura lo negó, diciendo que jamás haría algo tan atroz, pero ya bastaba de hablar. La Kayari Anna quería mostrar la fuerza de uno de los 7 peregrinos. Yura tampoco iba a retroceder. Había jurado destruir a todos los espíritus malignos del mundo. Karasu Tengu informó a Riku que habían encontrado
encontrado a la Kallariana, en pleno combate. Todos corrieron hacia el lugar. Yura usaba su Shikigami para contraatacar, pero debido a sus heridas empezó a sentirse débil. Aprovechando la oportunidad, la Kallariana la envolvió con su cabello para asfixiarla, pero fue detenida por la familia Nura. La enorme fuerza de Riku la hizo sentir verdadero miedo. Intentó enfrentarlo, pero la mera sombra de él tenía una presencia aplastante. Su sombra cortó su cabello, que era su arma. Riku le dijo que no la mataría, para que pudiera transmitirle un mensaje a Uki, que no enviara a una mujer a hacer su trabajo sucio. La Kallariana fue con Tazuki y le contó todo lo ocurrido. Le dijo que Riku no era una persona común. Esto emocionó a Tazuki, pues confirmaba que había beneficios en haber venido a Yuko Town. Tazuki estaba esperando que Riku se diera cuenta de que estaba en la palma de su mano. Les pidió a los 7 peregrinos que siguieran prestándole su fuerza, y ellos aceptaron encantados. En la mansión, Karasu se preguntaba si la misión de Tamazuki era destruir a la familia Nura. Era obvio que los miembros estaban siendo atacados uno por uno, pero mientras Riku lo analizaba, algo no encajaba. Si realmente quisieran acabar con la familia, los demonios de Shikoku habrían lanzado un ataque masivo. Como no lo hacían, significaba que tenían otros objetivos. El escuadrón de investigación paranormal estaba examinando los sitios destruidos en la ciudad. Notaron que en todos los lugares el objetivo principal había sido algún tipo de santuario. Riku se sorprendió y también notó que los ataques se habían producido en sucesión rápida. Mientras tanto, en medio de las montañas de Shikoku, Nuran visitaba el lugar donde vivía el líder de los nobles demonios de Shikoku. El santuario, hogar de los 108 dioses de Shiko, se llamaba Yamaguchi Rindu. Inugami Shao era el líder de los 88 Tenuki, pero ya estaba retirado, y Nuran había venido a verlo. El guardián del santuario le preguntó a Inugami Shao si conocía a Nuran, y él dijo que sí. Riku seguía dándole vueltas a cuál podía ser el objetivo de Tamazuki. Unió las piezas. Recordó que cuando fue al sitio donde apareció Kayara, un santuario había sido destruido. Entendió cuál era el objetivo. Reunió a todos y les dijo que se dividieran para proteger los santuarios que aún no habían sido destruidos. El enemigo intentaría hacer algo llamativo para distraerlos, pero debían mantenerse atentos. Querían destruir a los Tachigami para sacudir a la familia Nura desde la base misma. Así convertirían los cimientos de las creencias y miedos de la gente hacia los demonios de Shikoku. Los líderes fueron enviados a proteger los santuarios. Nuran habló sobre el tema de comandar a los dioses y cómo ambos se habían hecho viejos. Mencionó el asesinato de Hi a manos del demonio Muchi. Inugami Shabu palideció, pues sabía quién estaba detrás. Explicó que Tazuki era el octavo hijo de su 88ª esposa y había heredado gran parte de su poder divino. Tazuki intentaba reunir miedo para convertirse en el maestro de todos los demonios. Planeaba lograrlo con los 7 peregrinos. Inugami, en particular, era extremadamente peligroso. Usaba el poder del odio y los celos, convirtiéndose en un demonio verdaderamente temible. Y ahora no podía acercarse a Riku. Su odio por él era palpable. Tazuki le había dicho que quería dejarlo como figura decorativa, no matarlo. Pero Inugami le recordó la ley de los demonios de Shikoku. Los débiles mueren. Tazuki sonrió y le dijo que hiciera lo que quisiera, que siendo Inugami no necesitaba ni guardias ni escoltas en su camino hacia Riku. La Kallariana se cruzó con Inugami y le preguntó si haría cualquier cosa por Tamazuki. Él explicó que fue Tazuki quien despertó su poder interno, el poder del odio. En la mansión, Riku estaba jugando con el escuadrón cuando Inugami inspeccionaba el lugar. Solo verlo interactuar con humanos le hacía hervir la sangre. Odiaba que Riku fuera querido por ellos. Entonces recibieron un correo electrónico que contenía un poderoso... La información decía que los demonios estaban rondando un edificio escolar abandonado. Un proyector de películas en el auditorio mostraba demonios cuando se activaba. Todo el escuadrón se preparó para investigar a pesar de que Riku intentó detenerlos. Justo entonces Riku recibió una llamada telefónica y distraído el escuadrón se marchó. En la llamada Inugami le dijo que quería matarlo por esconderse dentro de su mansión. Dijo que sería apropiado matar a sus amigos cercanos, sabiendo que Riku no permitiría que murieran. Era la oportunidad perfecta para atraerlo. Riku sabía que era una trampa, ya que ese correo había sido enviado por Inugami. Corrió lo más rápido que pudo hacia la escuela abandonada, pero afortunadamente nadie había salido herido. Los chicos estaban en la sala del proyector, así que fue allí para ver de qué se trataba. Al activarlo, la silueta de Inugami apareció en la pantalla. Le dijo a Riku que no había necesidad de salvar a los demonios, ya que se convertirían en cena para otros demonios. Odiaba a Riku por ser aceptado tanto por humanos como por demonios, mientras que los humanos jamás aceptarían a los demonios. Pero Riku le dijo que no era así. Inugami rompió el proyector y emergió de él diciendo que los humanos eran los verdaderos malvados, ya que lo trataban como a un monstruo. Consideraba a Riku inferior y no podía aceptarlo, y su odio hacia él lo cegaba. Afortunadamente, los oficiales de la familia Nura llegaron a la escena y dejaron incapacitado a Inugami para evitar que actuara impulsivamente. Riku agradeció a sus amigos por salvarlo, lo que enfureció aún más a Inugami. Pensaba que tipos como Riku eran privilegiados y siempre estaban protegidos por los demás. Su odio lo transformó en un perro voraz. La historia de Inugami era dolorosa. Había intentado encajar en la sociedad humana, pero era extremadamente difícil. Lo insultaban y las chicas le tenían miedo. En ese tiempo no sabía que existía un mundo lleno de demonios, hasta que un día fue encontrado
entrenado por Tazuki. Tazuki le pidió que se uniera como uno de sus camaradas, pero antes quería comprobar su valía. Lo ataron como a un animal salvaje para poner a prueba sus poderes. Inugami pensaba que no tenía ninguna habilidad, a lo que Tazuki respondió que entonces tendrían que matarlo según la ley Shikoku. Su deseo de vivir y pertenecer lo hizo transformarse en su increíble forma de perro, un poder que crecía cuanto más odiaba a las personas. Tazuki quedó satisfecho y le permitió unirse a su equipo. En el presente, Inugami atacaba como un perro feroz solo a Riku. Antes de que pudiera herirlo fatalmente, Kubinashi, un amigo de Riku, lo ató con sus cuerdas. Cuanto más se movía, más se apretaban, pero Inugami estaba cegado por el odio. Gritó que Tazuki lo había convertido en un verdadero demonio. Creía que Tazuki era superior a Riku, que se mezclaba con humanos. Riku intentó razonar con él, diciéndole que estaba siendo manipulado por Tazuki. Inugami sabía que Tazuki era un terrible tanuki con una calma falsa, pero aún así le había dado un lugar al que pertenecer. Riku le dijo que demonios y humanos no eran superiores ni inferiores. Esto lo volvió frenético. Rompió las cuerdas y luego adoptó su verdadera forma, un gigante. Comenzó a atacar a los miembros uno por uno hasta que solo quedó Riku. Nadie iba a venir a salvarlo. Cuando el sol comenzó a ponerse, era la hora en que el demonio debía surgir. Inugami lanzó a Riku con fuerza contra el suelo, creyendo haberlo matado, pero Riku había su pata. Riku lo llamó mal actor y le dijo que abandonara el escenario. Cuando Inugami atacó de nuevo, Riku cortó rápidamente su frente y suspiró. Inugami creyó erróneamente que volverse más grande lo hacía más peligroso, negándose a aceptar la fuerza superior de Riku. Huyó y Riku lo persiguió hasta un viejo edificio abandonado donde comenzó su batalla. Riku lo cortó de nuevo, lo que llevó a Inugami a atacar para defenderse, logrando causar una pequeña herida en la ceja de Riku. Con un último movimiento, Riku destruyó la forma de perro de Inugami, devolviéndolo a su forma humana. Antes de que Riku pudiera matarlo, Tazuki apareció. Le dijo a Inugami que no podía dejarlo morir todavía, ya que era un camarada importante. Era la primera vez que Tazuki veía la forma demoníaca de Riku, y quedó impresionado. Reiteró que robaría todo el miedo y se convertiría en el verdadero líder, pero que ese no era el momento. Dicho eso, se marchó con Inugami. Nuran descubrió que Tazuki tenía el tesoro legendario, el mazo del señor demonio. Al darse cuenta de eso, comprendió que había cambiado. Ya no veía a sus compañeros como amigos, sino como herramientas para alcanzar su objetivo. Ahora era el turno de que los 88 dioses de Shikoku tomaran el escenario principal. Hayashi, el nombre de su katana, significaba prueba del gobernante supremo. Con ella avanzarían. Tazuki había sido elegido por la katana para ser el maestro de los 88 dioses. Nuran e Inugami Yabu hablaron sobre la planta llamada Tusa. En la actualidad se refiere a una calabaza serpiente. Hace 1000 años, un guardián de ganado levantó un ejército para usurpar el trono del emperador. Al perder trágicamente, fueron enviados a una tierra llamada Sanuki. El derrotado guardián escuchó un ruiseñor. Le recordó la capital, Kioto. El pájaro pensó que era triste, así que envolvió su pico en hojas de mausa, silenciando su propia voz. Inugami Yabu nombró a su hijo Tausa, según esa historia, para que viviera discerniendo el santuario, pero él cambió su nombre para significar aspirar al trono imperial, y comenzó a llamarse Tazuki. Ahora intentaba convertirse en el maestro de todos los demonios. Por la mañana, un cuervo mensajero llegó a la mansión en muy mal estado. Advirtió sobre un gran ejército de demonios Shikoku avanzando por Chuboshi. Esto causó pánico entre todos. Nuran preguntó a Inugami Yabu si alguna vez los tanuki habían superado en número a los humanos. Sí, es cierto, sucedió hace unos 300 años, un evento que lo cambió todo. Los tanuki intentaron apoderarse de un castillo humano. Los tanuki demonio eran más inteligentes y tenían poderes sobrenaturales. Esto debería haber hecho que el resultado fuera obvio, pero no fue así. Todo el ejército demoníaco fue aniquilado. La razón, una sola katana que tenían los humanos, el gabel del señor demonio. La naturaleza de la magia Blight proviene del concepto de hechizar, como cuando muchos insectos venenosos son encerrados en una misma olla. Al mezclarse, comienzan a matarse entre sí para sobrevivir. El último que queda vivo queda impregnado del resentimiento y los deseos de los insectos que murieron. Esa criatura es un ser Blight. El gabel del señor demonio que Uki poseía funcionaba de la misma manera. Era la esencia de la magia Blight. El resentimiento de todos los que eran cortados quedaba cargado dentro del arma. Por eso era una katana aterradora. En el consejo todos estaban impactados al ver al enemigo acercarse tanto. Jamás había ocurrido algo así en 400 años. Zen dijo que no tenían otra opción más que seguir al tercer comandante y marchar contra ellos, pero primero necesitaban probar las intenciones del joven maestro. Preguntaron por el paradero de Riku y descubrieron que estaba en la entrada de la mansión en su forma demoníaca. Una noche larga y aterradora estaba por comenzar. Riku, en su forma demonio, marchó hacia el enemigo junto al resto del consejo. Frente a la horda enemiga, Tamazuki estaba emocionado por mostrar su verdadera forma. Se transformó en un demonio feroz, con cabello blanco largo y una máscara blanca. Era el momento de cumplir su sueño, quitar vidas y generar miedo. La batalla entre las hordas tumultuosas comenzaba. Tamazuki pidió a sus camaradas que sacrificaran sus vidas por él. Los llamó débiles, ellos estaban listos. Riku caminó solo hacia el frente sin miedo. Tamazuki creyó que todo terminaría rápido porque estaba demasiado confiado, pero
el ejército de Riku siguió a su joven maestro y se unió a la batalla. Sin que nadie lo notara, Riku caminó directamente hacia Tamazuki. Este quedó sorprendido de que su ejército no estuviera matándolo, aun cuando lo tenía frente a ellos. En cuestión de segundos, Riku estaba encima de Tamazuki y bajó su espada. Tamazuki la bloqueó con su espada aún envainada. Comprendió que Riku había hecho que sus enemigos fueran incapaces de verlo al borrar completamente su presencia. Era un tipo de miedo, el mismo que tenía Nance. Tamazuki estaba siendo presionado por la espada de Riku. Viéndolo tambalear, su ejército corrió a ayudarlo, pero al notar esa espada no se atrevieron a acercarse. De repente, Yosusume, un gorrión nocturno, tomó a Riku desprevenido. Ella era conocida por crear oscuridad absoluta en sus oponentes. En un segundo, Riku quedó envuelto en pura oscuridad. Tamazuki ordenó matarlo. Riku no podía ver nada, así que lanzó un hechizo, un estado de serenidad que quemó a todos los yakai cercanos hasta convertirlos en cenizas. Tamazuki aprovechó la oportunidad y apuñaló a Riku en el costado. Le dijo que abandonara la luz y se uniera a él en la oscuridad, que así se convertiría en un ser completo. Pero Riku se negó. La luz brilla más precisamente porque existe la oscuridad. Eso significaba que Tamazuki tendría que matarlo. Cuando bajó su espada, la amiga de Riku, Oawa, intervino para salvarlo. Con su bastón y poderes, congeló la hoja de la espada. Se ofreció como su oponente. Tamazuki pidió a Yosusume que demostrara su verdadera lealtad. Ella intentó envolver a Oawa en oscuridad también, pero no lo logró. Oawa había congelado uno de sus ojos, lo que le permitía verla. Yosusume no lo sabía y atacó. Oawa aprovechó y lanzó su tormenta de nieve maldita para alejarla. Lo logró. La oscuridad también desapareció de Riku. Riku volvió a ponerse de pie y atacó a Tamazuki. Parecía que este último comenzaba a perder la batalla, pero Tamazuki estaba preparado. Sabía que su ejército era débil y no sería rival para él, así que tenía otra manera de usarlos. Desenvainó otra espada, el Gabel del Señor Demonio. Con ella comenzó a matar a los miembros débiles de su propio ejército. Todos quedaron horrorizados al verlo tratar así a sus subordinados. La espada comenzó a transformarse, impregnada del poder de sus camaradas muertos. Parecía viva. Los aliados de Riku le advirtieron sobre la espada. Podía aniquilar demonios y permitir que su portador dominara el mundo. Absorbía los superpoderes de todos los demonios que cortaba. Riku vio cómo la espada crecía con cada muerte. Lamentablemente, Yura quedó atrapada en el camino de Tamazuki, que mataba todo lo que tenía enfrente. La capturó, pero Riku llegó rápido para ayudarla. En el proceso, destrozó la mitad de la máscara de Tamazuki. Sus ojos estaban llenos de arrogancia. Tamazuki buscaba superar a su padre, porque los humanos tomaron el control tras la guerra de hace 300 años. El ejército demonio era liderado por Inugami Yoobu. Tamazuki creía que su padre había sido un fracaso y quería probar su propio valor ante el mundo. La katana que una vez cortó los colmillos de su padre estaba en su poder. Con su poder creciente, los demonios lo seguían, y para él eso era el verdadero miedo. Su miedo era incluso mayor que el del comandante supremo de la familia Nura. Antes de que Tamazuki pudiera atacar, Kubinashi interceptó la espada con sus cuerdas. Todos se reunieron alrededor de Riku. Kana, que estaba a un lado mirando todo, estaba indefensa. Esta era la oportunidad perfecta para que Inugami la atacara. Él quería demostrar que los humanos y los demonios nunca podrían coexistir, pero antes de que pudiera lastimarla, Tamazuki lo cortó. Inugami no podía creerlo. Sin embargo, Tamazuki necesitaba su superpoder para asegurarse de que el Gabel del Señor Demonio estuviera completo. Ordenó a la espada despertar para poder gobernar el mundo con miedo. La espada latía con un poder intenso. Era aterradora, pero Riku permanecía calmado. Cuando Tamazuki corrió a atacarlo, Riku esquivó y voló hacia el cielo. El choque de espadas continuó en lo alto. Ahora todos los que podían intervenir estaban fuera de escena. Riku dijo que tenía el apoyo de sus camaradas, pero Tamazuki no estuvo de acuerdo. Aquel que está en la cima no necesita compañeros. Tamazuki quería estar sobre los de todos los demonios. Riku apuntó a despertar los ojos de Tamazuki, que estaban llenos de arrogancia. El amanecer estaba por llegar, y los compañeros de Riku temían que perdiera su forma demoníaca. Para superar este problema, las formas humana y demoníaca de Riku hicieron un pacto. Eran dos partes de un mismo ser, y debían coexistir de ahora en adelante. Su propósito sería proteger tanto a humanos como a demonios. Sus almas quedaron entrelazadas. Tamazuki tenía a Riku inmovilizado, y pensó que lo había acabado. Pero con una sonrisa, Riku le recordó la luna en pleno día. Eso le otorgó un poder especial. Su cuerpo se volvió humo, y cuando Tamazuki lo atacaba con la espada, esta simplemente lo atravesaba sin causarle daño. La maldición Kuku significa la flor reflejada por la luna en el agua. Con ese poder, Riku cortó la sombra de Tamazuki a la mitad, liberando a los espíritus de todos sus camaradas devorados por la espada. Su ejército comenzó a desmoronarse. Tamazuki no necesitaba superar a su padre, sino superarse a sí mismo. Ahora estaba indefenso. Riku se lanzó para terminarlo, pero Nura apareció y bloqueó el ataque. Tamazuki aún estaba fuera de control y quiso usar la espada de nuevo. Buscó elevarse hacia donde dos cuervos sostenían el cuerpo de su padre, pero Riku lo atacó, logrando que la espada cayera de su mano. Riku le dijo que, igual que había traicionado a quienes lo seguían por miedo, al menos debía cargar con aquel demonio que lo había amado de verdad. Inugami Yabo saltó, aterrizó junto
junto a su hijo, lo levantó y lo arrestó. Pero con gran devoción, Inugami Yabo se inclinó frente a Riku y Nura, sorprendiendo a todos. Les pidió que perdonaran a su hijo, prometiendo hacerlo pagar por sus acciones. Después, todos se reunieron en la mansión. Riku y su abuelo se sentaron en la cabecera. Iban a celebrar el inicio de la horda salvaje del joven maestro, la próxima gran etapa de la familia Nura. Yura, con los ojos vendados, practicaba sus disparos de agua, aunque todavía se veía algo inestable. Riku fue a verla, preocupado porque no la había visto en la escuela últimamente. Cuando ella preguntó si estaba solo, él dijo que sí, que los demás estaban buscándola. De pronto, el hermano mayor de Yura apareció. Por su expresión, estaba furioso. Repitió la misión principal de los Onmyoji: destruir a los yokai. Ryuji era especialista en shikigamis de agua. Sin previo aviso, atacó a Riku con su shikigami acuático. Yura empujó a Riku para apartarlo del ataque y preguntó cuál era el propósito de eso. Ryuji quería saber quién era Riku. Ella explicó que era su compañero de clase y un amigo cercano. Él le preguntó si no sabía que Riku era un yokai, algo que ella no quería creer. Ryuji preguntó qué debía hacerse al encontrarse con un yokai. Manifestó un perro hecho de agua y le ordenó devorar a Riku, pero Yura intervino bloqueando al perro. Ryuji no podía creer que su hermana, una Onmyoji, defendiera a un yokai. Ella le pidió a Riku que le dijera que era humano, y él respondió que sí. Vio la desesperación en sus ojos por salvar a un amigo y tuvo que mentir. Ella sonrió y le dijo a su hermano que Riku no era el enemigo. Esto enfureció a Ryuji. Proteger a un yokai iba contra las leyes del clan Keikain. Yura eligió a Riku por encima de su propio hermano. Sin perder más tiempo, Ryuji atacó con el perro de agua. Yura volvió a bloquearlo con su shikigami, pero el esfuerzo la agotó y cayó. Su hermano le dio un ultimátum: si no quería morir, debía volver con él. Riku, en forma demoníaca, fue veloz y rescató a Yura. Ya no podía contenerse al ver cómo dañaban a alguien de su propia sangre. Dejó a Yura en un lugar seguro y se preparó para pelear. Ryuji abrió 2 frascos, y de ellos surgió un humo que tomó forma de flores mortales capaces de derretir cualquier cosa que tocaran. Luego creó una estructura de agua alrededor de Riku, el campo triangular, el cual lo devoró instantáneamente. Esta técnica llevaba años dominarla, y Yura se sorprendió de que Ryuji pudiera usarla. Pero Ryuji se equivocaba. Riku no estaba muerto. En su lugar, apareció detrás de él con una espada. Antes de que Ryuji pudiera reaccionar, Riku lo cortó y lo hizo caer al suelo. De repente, Mamu, compañero de Ryuji, atacó a Riku con una shikami, lanzó un papel con un conjuro escrito y este explotó contra Riku, dejándolo en el suelo. Yura temía que lo mataran. Preguntó quién era ese tipo. Ryujin se levantó y le dijo que era su mejor amigo de la infancia, Mamaru, pero que ahora era una persona completamente cambiada. Alguien que no mostraba ninguna emoción. Estaban a punto de matar a Riku, pero cuando Ryujin vio la espada que él llevaba, quedó impactado. Era Niranmaru, una espada Onmyoji que solo corta a los yokai. ¿Por qué llevaba algo así? Aún así, ordenó a Mamaru que se apurara y lo matara. Mamaru se lanzó hacia adelante para arrojar a Riku a la oscuridad, pero unas cuerdas atraparon su mano. Era Kubinashi. Todo el lugar estaba lleno del ejército de yokai, el desfile nocturno de los 100 demonios. Estaban allí para proteger a su joven amo. Ryuji sabía esto también, así que debía avanzar con cautela. Le preguntó a Riku quién era. Riku respondió que era el joven amo de la gran familia Yakuza de yokai del este de Japón, el nieto de Nurarishon. Los ojos de Mamaru se llenaron de odio y volvió a lanzarse para atacar a Riku, pero los guardias personales de Riku lo detuvieron y hasta Ryuji le pidió que se calmara. Además, Ryuji había ido a darle malas noticias. El enemigo mortal del clan Kain estaba en movimiento. Estaban liderados por la gran yokai que había unido a todos los yokai de Kyoto, Hagoromo Kitsune. Habían roto las 8 barreras Kai que mantenía el clan Kain. El líder del clan, Hyoto Kain, había aceptado a Mamaru dentro del clan y había ordenado que Yura regresara. Riku, que escuchaba ese nombre por primera vez, se asustó y sintió una enorme presión. Antes de irse, Ryuji le dijo a Riku que cuidara bien de la Niranmaru, pero Yura colapsó debido a sus heridas. Fue llevada de vuelta a la mansión, donde fue tratada. Cuando recuperó la conciencia, salió corriendo, sabiendo ahora que se encontraba en una mansión de yokai. En la rama de un árbol, bajo la luz de la luna, encontró a Riku. Se acercó a él y le pidió que respondiera si era humano o demonio. Dependiendo de su respuesta, decidiría matarlo. Riku dijo que era humano durante el día, pero un yokai durante la noche. Parecía ser 2 personas, pero en realidad era uno solo. Esto la convenció y decidió creer en él como una buena persona. Le agradeció por toda su ayuda. Nurin le preguntó a Yuki si era cierto lo que Ryujin había dicho sobre Hagoromo Kitsune. Nunca imaginó volver a escuchar su nombre después de 400 años. Durante el periodo Keicho, hace 400 años, muchos jóvenes yokai ambiciosos se reunieron en Kyoto. Desde la antigüedad había sido un centro importante. Todos querían ver quién se alzaría como el más poderoso. Algunos yokai de Kyoto vieron al formidable ejército de Nura y comprendieron que debían volverse más fuertes para derrotarlo. La princesa era conocida como sanadora. Con solo sus manos podía curar cualquier enfermedad. Su padre, un hombre codicioso, se aprovechaba de esto para obtener ganancias. Ella lo odiaba, pues quería ayudar gratuitamente. Un Onmyoji llamado Kitsu estaba allí para protegerla de los yokai malignos. Incluso le dio una espada de exorcista que mataba yokai para que pudiera defenderse. La espada se hacía más poderosa con
truncada muerte. El joven Nurarillón, que la observaba desde hacía tiempo, estaba enamorado de su belleza. La quería para sí mismo. Una noche la llevó a su mansión. Ella no quería ir, pero él prometió que valdría la pena. La cargó en brazos frente a los guardias, pero estos no pudieron verlo debido a que su aura de miedo lo volvía invisible. Esa noche, ella disfrutó el tiempo con los yokai de la mansión. Los llamó Akashi, otro nombre para los yokai. Nurarillón le preguntó si quería casarse con él, pues sus sentimientos habían crecido con el tiempo. A la mañana siguiente, en la casa de la princesa, su padre recibió la visita de demonios de Kyoto. Le pagaron una gran suma para que les entregara a la princesa, pero creyendo que podía obtener aún más dinero si la retenía un tiempo, se negó. Esto enfureció a los demonios, que lo mataron y secuestraron a la princesa. Esa noche, Nurarillón fue a buscarla, pero encontró a los guardias muertos. Un guardia, apenas respirando, le reveló que había sido llevada al castillo de Osaka. Nurarillón supo de inmediato que era donde residía Hagoromo Kitsune. Todas las princesas llevadas al castillo tenían algún tipo de poder mágico. Hagoromo Kitsune planeaba comerse sus hígados, la fuente de dichos poderes. Eligió a la princesa Yo como el primer sacrificio, pero ella llamó a Nurarillón. De repente se escucharon sus pasos. Había infiltrado el castillo sin que nadie lo notara. Se lanzó para atacarla, pero fue bloqueado por varios guardias. Hagoromo Kitsune estaba poco impresionada por el intruso. Él se presentó como el comandante supremo del clan Nura. Nurarillón había ido a recuperar a su mujer. Ella se mostró interesada al ver que un Akashi había venido a salvar a un humano. Era la primera vez en 100 años que un yokai se volvía contra ella. Para ella era un espectáculo divertido. Nurarillón volvió a lanzarse al ataque, pero fue golpeado por sus colas, recibiendo heridas graves. Aún así, no se detuvo. Avanzó nuevamente, solo para ser atravesado por una de las colas. Ella, aburrida, le pidió que hiciera algo más entretenido. Explicó que cada una de sus colas representaba una vez en la que había sido reencarnada. Kitsune se detuvo. La princesa no comprendía por qué él estaba yendo tan lejos por ella. Él confesó que, cada vez que estaba con ella, su corazón se abría. Ella le traía paz y él quería pasar la eternidad a su lado, pero también quería mostrarle lo increíble que podía ser, para que ella se enamorara de él. Cambió rápidamente, algo que Hagoromo Kitsune notó. Él ya no era la misma persona. Fue allí donde comenzó la oscuridad. Era el momento de la batalla entre los Akashi. Nuran se envolvió en una oscuridad tan pura que Hagoromo no podía verlo. ¿Cómo podían reaccionar sus colas si no sabían dónde estaba? Él llegó frente a ella de inmediato y la cortó. La energía yokai de Kitsune escapó por la herida. Estaba devastada, después de haber pasado años reuniéndola para su hijo no nacido. Corrió detrás de la energía que se escapaba, mientras Nurarillón la perseguía. Ella usó una de sus colas para arrancarle el corazón y se lo comió para compensar la energía perdida. Se preparaba para matarlo, pero papeles malditos la rodearon. Kyoto había usado Shikami Hagun, que contenía el poder de los 12 dioses ancestrales. Lo usó para purificar el mal y derrotar al demonio. Los 12 dioses aparecieron y la sujetaron con magia. Como había perdido su energía yokai, estaba débil, por lo que fue más fácil controlarla. Kyoto le informó a Nuran que la espada que él había usado para cortarla había sido forjada por él mismo. Luego la utilizó una última vez para partirla en dos. Antes de morir, ella maldijo la sangre de Nuran por toda la eternidad. Hagoromo Kitsune había desaparecido y Nurarillón se convirtió en el señor del pandemonium. La princesa Yo intentó llegar hasta él para curar sus heridas. Estaba preocupada y decidió quedarse a su lado por el resto de su vida. Él había superado a los demonios de Kyoto y tenía a una hermosa esposa junto a él. Ella se convirtió en la madre de Riyan, el segundo heredero. Riku tenía recuerdos de la joven que había matado a su padre. El clan Kain estaba preocupado porque el ejército de Hagoromo estaba avanzando. Riku se acercó a su abuelo y le preguntó si podía ir a Kyoto. El semblante de Nurarillón cambió. Estaba furioso de que Riku quisiera ir directo a su muerte. Desapareció de golpe y reapareció frente a él, dejándolo sorprendido. Luego lo pateó hacia la pileta exterior. Lo llamó idiota por no poder esquivar la patada de un anciano. Tenía mucho que aprender, o sería derrotado por simples subordinados. Riku salió de la pileta en su forma de yokai, visiblemente molesto. Si quería ir a Kyoto, debía desenvainar su espada. Kosu Tengu, que pasaba por allí, notó la tensión entre ambos. Nurarillón tocó a Riku con la parte trasera de la espada, a la misma velocidad que su patada anterior. Riku no tuvo tiempo de entender cómo era tan rápido. La batalla entre Akashi era una competencia de miedo, y la primera regla era que si uno tomaba al otro por sorpresa, ganaba. Riku quería demostrar su valía, así que blandió la espada sin control contra Nurarillón, quien esquivaba con facilidad. Era hora de que el Akashi de su linaje avanzara al siguiente nivel. Transformándose en una sombra, derrotó a Riku. Esto demostraba que, si Riku iba a Kyoto, estaría indefenso. Pero Riku estaba decidido y le preguntó si podría ir una vez que aprendiera esa técnica. Cada vez que escuchaba el nombre de Hagoromo Kitsune, se agitaba. Sabía que ella estaba detrás de la muerte de su padre. Ella fue quien lo amó. Nurarillón se preguntó si había sido demasiado cuidadoso al criarlo. Le pidió a Kurasu Tengu que los llamara. Ellos eran la familia Oyutono. Cuando llegaron, Riku había dormido durante 2 días. Al despertar, se encontró dentro de una enorme olla. Los yokai del pueblo se preguntaban si despertaría. Si no lo hacía en una
una hora se lo comerían. Comentaban que el heredero del clan Nura y su transformación nocturna eran decepcionantes. Lo consideraban débil. Su líder, Agapa, le explicó a Riku sobre la aldea oculta de Tono, ubicada en la región noreste de Japón. Allí sería aprendiz y aprendería el arte del miedo. Riku rechazó la idea al principio, pues solo quería ir a Kioto, pero pronto conoció a sus instructores, Amo, Ashima, Riera, Dohoku e Itaku. Itaku anunció que Riku no sabía cómo invocar el miedo, algo sorprendente tanto por ser nieto de Nurari-hyun como por ser un yokai. Riku respondió que sí sabía, y le pidieron demostrarlo. Enfrentándose a Itaku, recordó las palabras de su abuelo: mantener el corazón calmado y claro, una técnica llamada Meizu. Lo intentó y logró invocar miedo desapareciendo. Todos quedaron impresionados de que lo lograra. Itaku mostró cómo invocar miedo, pero además reveló su técnica secreta: destruir el miedo del oponente. Concentró miedo en sus hoces y cortó los árboles alrededor. Incluso hirió levemente a Riku. Era destruir miedo con miedo. La historia de los yokai eventualmente dio origen a la técnica anti-yokai del pueblo Tono. La posesión era el siguiente nivel de la Kashi. Riku estaba impresionado y le pidió a Itaku que le enseñara. Mientras tanto, un yokai de Kioto llamado Kidaru y otros dos entraron en la aldea Tono. Tenían la misión de pedirle a Agapa que se uniera al bando de Hagoromo Kitsune. Dijeron que los sellos alrededor de la capital serían destruidos en 2 semanas y necesitaban soldados. Agapa rehusaron ayudar, ya que siendo parte neutral, los yokai de Kioto iban a regresar. Cuando se estaban yendo, vieron a Riku cerca del río. Kidaru recordó instantáneamente su rostro, el mismo que lo perseguía en sus pesadillas. Intentó destruir el miedo de Riku, pero sabía que era un enemigo poderoso. Le preguntó si era hijo de la princesa, pero no sentía que tuviera 400 años. Dedujo entonces que era su nieto. Le dijo a Riku que iban a tomar la capital y cortar el hilo de vida de la familia Nura. Su cabeza sería un regalo para Hagoromo Ksun y su cuerpo sería enviado a su abuelo. Con esa declaración de guerra, otro yokai saltó para atacar a Riku, pero Itaku llegó a tiempo para cortarle el brazo. Itaku les advirtió que serían asesinados si causaban un desgarro en su aldea. Riku le dijo que se apartara, pues eran sus enemigos. Entonces usó su técnica llamada Koku, con la cual se volvía indetectable. El yokai atacó de nuevo con un giro de 1000 bueyes de fuerza, pero su mano atravesó el cuerpo de Riku como si fuera humo. Lo atacó varias veces, pero él seguía desvaneciéndose. Podían sentirlo, pero sus ataques eran inútiles, lo que los intimidaba. El contraataque de Riku fue tan poderoso que cortó la barrera de la aldea. Nuran dijo que el yokai era como la flor reflejada en el espejo, la luna que flota sobre el agua. Riku les explicó que esa era la invocación Koku, un yokai que personifica los sueños y las ilusiones. Su miedo era más peligroso de lo que Kidaru había imaginado, y por eso necesitaba cortarlo antes de que Riku pudiera comprenderlo. Estaba a punto de atacarlo, pero quedó congelado en una fortaleza de hielo creada por Rera, de la cual era imposible escapar. Si quería ser liberado, debía disculparse, pero Kidaru rompió el hielo con facilidad. Sabiendo que no tenía que convertir a Tono en su enemigo, se fue, pero recordaría que habían ayudado al nieto de Nuraran. La consejera de Haguro Geun le dio instrucciones sobre cómo extraer correctamente todo el poder del hígado humano. También le informó sobre el 5.º sello que sería roto ese día. Había un total de 8 sellos ubicados en diferentes puntos que formaban una espiral en las calles de la capital. El maestro Tenai había formado los sellos en ese orden durante la construcción del castillo Ido de Yor. Gracias a esa formación, el shogunato Ido aseguró 300 años de paz. Kyoto duró 400 años con el poder de Hyodo, el 13º heredero del clan Keini. Cada uno de los 8 sellos estaba rodeado por una poderosa barrera y debía romperse siguiendo el orden de la espiral. De esa forma, Haguro Ksun podría declarar la guerra a los Onmyoji. Tras ganar, planeaba construir un castillo en el sitio del primer sello. Después de presenciar el poder de los yokai de Kyoto, Riku se motivó a entrenar aún más. Tenía un miedo interesante y versátil, pero debía practicar mantener su invocación mientras luchaba. Un día, durante el entrenamiento, Ashima llevó malas noticias a Riku. Los Onmyoji estaban siendo aniquilados, era cuestión de tiempo para que Kyoto cayera en manos de Haguro Ksu. Riku necesitaba salvar a su amiga Yura de morir, así que fue a ver a Kappa para pedir permiso para irse. Su entrenamiento estaba completo. También reveló que había conocido a Hagoromo Ksun cuando era niño, en el momento en que vio a su padre ser asesinado. Ese fue el punto en el que la familia Nura se debilitó. Necesitaba ir a Kyoto para verla una última vez. Iba a romper la cadena del destino. Preguntó si alguien quería acompañarlo, pero todos retrocedieron excepto los entrenadores. Ellos le recordaron que nunca juraban sus vidas a nadie, solo a quienes se los pedían sinceramente, y Riku lo hizo con respeto. Necesitaba todo el poder de combate posible. Riku y los miembros de Tono llegaron a la mansión. Su abuelo le preguntó si había aprendido algo útil y saltó hacia él, pero Riku logró esquivarlo fácilmente desapareciendo. Nuraran quedó impresionado y le permitió partir hacia Kyoto, pero le pidió que le llevara dulces al regresar. Sería el tercer heredero del clan Nura. También le aconsejó reunirse con Hyoto para la partida. Había preparado la base aérea estratégica especial del clan Nura, la única nave tesoro. Cuando salió el sol, todos a bordo pensaron que iban a transformarse en su forma humana, pero no fue así debido a una enorme amenaza: los grandes tornados en cada
sello. Solo quedaba uno por romper, mientras Hagoroku Sun esperaba pacientemente. Al llegar a Kyoto, Riku y su equipo quedaron perplejos por el laberinto de Tori. Mientras avanzaban por una de las puertas, un extraño que reconoció a Riku apareció. Riku lo identificó como un Onmyoshi acompañado por Ryuji y Mamaru. Mamaru se mostró curioso por las intenciones del desconocido. De repente, disparó un tiro, pero no apuntaba a Riku, sino al Yakai que acechaba detrás de él. En respuesta, Ryuji comenzó a recitar un conjuro para purificar a los Ayakashi de Kyoto. Su hechizo logró exterminar al esbirro de Haguro-kun, haciendo que el tornado se disipara. Con esta acción, Ryuji restauró eficazmente el sello. Sin los 8 sellos completos, Kyoto jamás estaría en paz. El extraño se presentó como Hyoto. Riku le preguntó cómo se suponía que debía romper la cadena del destino. Hyoto era un Yakai. Riku lo recordaba como el prodigio Amoshi de hace 400 años. Hyoto había luchado junto a los Yakai contra Haguro Hitan. La barrera en espiral con sello invencible había sido creada también por él. Para entrar, los sellos debían romperse uno por uno. Hyoto explicó que poderosos Ayakashi habían sido encerrados en 8 ubicaciones y convertidos en pilares sello. El clan Kain custodiaba cada punto. Para romper la cadena del destino, Riku debía unirse al clan Kaine y devolver cada sello a su lugar. Debió ser Hyoto quien lo hiciera, pero estaba muerto. Hagotsun ahora planeaba entrar al castillo Nisho, la última ubicación. Se rumoreaba que allí había dado a luz a un hijo que encarnaba la maldad pura. Antes de eso, debían reforjar los pilares y detener al Yakaiora. Usarían a Hagu y a Nuraru para matar a Haguro-kun. Entonces se escuchó aproximarse un Yakai poderoso que mataba a decenas de Yakai menores en su camino. Ese formidable ser, llamado Tsuchigumo, tenía 4 brazos y una velocidad fulminante. Llegó ante Riku anunciando que había venido a enfrentar oponentes fuertes. Señaló a algunos individuos y desafió a cualquiera lo suficientemente valiente para pelear. Riku ordenó a los suyos retroceder, declarando que él lucharía contra Tsuchigumo personalmente. Riku utilizó el arte secreto Koku que había perfeccionado en tono. Permitía evitar la detección, pero el segundo ataque de Tsuchigumo logró desgarrar el miedo de Riku. De una patada, Riku salió volando. Su miedo no surtía efecto. Los demás corrieron para ayudarlo, pero Tsuchigumo solo tenía ojos para él. Sus puños golpearon a Riku, provocándole graves heridas. Todos pensaron que estaba acabado. Yura pensó en intervenir, pero Hyoto la detuvo. Le explicó que Tsuchigumo era un enemigo tan grande que ni él había podido derrotarlo. En cambio, lo había sellado. Después de que los Yakai desaparecieran siglos atrás, él fue uno de los pocos que quedó descontrolado. Hyoto pudo engañarlo y hacerlo dormir, pero sabía que Tsuchigumo jamás esperó estar sellado durante 400 años. Ahora parecía dispuesto a arrasar con todo. Tras una larga paliza, creyeron que Riku había muerto. Tsuchigumo esperó al siguiente oponente. Fue Ogawa, furiosa por lo ocurrido. Ella estaba lista para vengarlo. Tsuchigumo atacó con su enorme puño. Ella intentó contraatacar con su viento helado, pero no era rival. El impacto la hizo salir despedida. Riku corrió para rescatarla antes de que cayera fatalmente. Ella sonrió, feliz de verlo vivo, antes de desmayarse. Riku estaba tan furioso que solo veía rojo. ¿Cómo se atrevían a herir a sus subordinados bajo su vigilancia? Si el enemigo quería destruir el desfile nocturno de los 100 demonios, tendría que hacerlo por encima de su cadáver. Tsuchigumo quedó impresionado de verlo de pie pese al miedo evidente. Se lanzó al ataque mientras los heridos lo observaban con asombro, pero el aura Yakai de Riku había desaparecido por completo. Estaba en su forma humana y aún así estaba dispuesto a contraatacar solo por fuerza de voluntad. Todos intentaron detenerlo. Tsuchigumo era un tipo de Yakai que no temía a nada. Podía destruir al desfile él solo, pero Riku logró cortar uno de sus dedos. Era increíble. La técnica que usó fue Naru. Ahora parecía que los ataques de Tsuchigumo no surtían efecto. Riku atacaba sin parar, pero si perdía, sus subordinados no podrían usar su poder, ya que el miedo de Tsuchigumo destruía el desfile de los 100 demonios. Tsuchigumo se aburrió y decidió retirarse a buscar una presa más interesante. Tras recomponer su dedo rápidamente, parecía dispuesto a marcharse. Riku, sin embargo, no iba a rendirse ni a perder en un lugar así. Era un comandante, después de todo. Tsuchigumo se desconcertó. ¿Por qué no podía derrotarlo? Pero Riku estaba en forma humana y ya no podía seguir peleando, así que cayó inconsciente. Todos se sintieron aliviados, al menos seguía vivo. Hagotsun se acercó a Riku cuando era un niño, pero quedó horrorizada al ver que su padre se había mezclado con un humano. Su sangre era ilegible. Le dijo que la maldición del zorro jamás desaparecería y que el linaje de Nan caería sin remedio. Intentó apoyar al joven Riku, pero su padre se interpuso y fue él quien recibió la herida. Riku huyó. Luego vio a su madre llorando y se preguntó qué había pasado con ella. En el siguiente instante estaba luchando contra Tsuchigumo, pero su espada no lograba herirlo. Era una pesadilla. Despertó y encontró a Yuki a su lado. Lo habían llevado allí para entrenar, pero Riku quería enfrentar a Tsuchigumo. Antes de que pudiera irse, el miedo de Yuki lo envolvió. Era tan intenso que Riku empezó a entrar en pánico. Riku podía esquivar y cortar el miedo del oponente, pero ese era su límite. La fuerza por sí sola no garantizaba la victoria. Para que su espada alcanzara su mejor estado, necesitaba hacer dos cosas. Debía volverse más fuerte que Nuran y más fuerte que él mismo. En ese momento, alguien detrás de él dijo que él no entendían
que el combate real era la única forma. Yuki le ordenó a Riku desenvainar su espada. Debía dominar la técnica digna del señor de los 100 demonios. Antes de que Riku pudiera hacer una pregunta, fue atacado. Mientras tanto, Hagoromo Kitsune rompió el último sello. Riku fue abrumado por el inmenso miedo que le provocaba Yuki. Él le pidió que atravesara su miedo. Lo primero que debía hacer era fortalecer ese temor. Yuki le dijo que la fuerza del desfile dependía de la fuerza de su comandante supremo. Para construir un desfile nocturno invencible, necesitaba volverse muy fuerte. Solo entonces el poder regresaría a él. Por eso debía superar a su abuelo y también superarse a sí mismo. Pero había un problema. Era 3/4 humano. El entrenamiento de Yuki implicaba que aceptara su identidad como humano también. La era más fuerte del clan Nura fue cuando su padre era el líder y él también era mitad humano. Riku necesitaba dejar de lado la idea de que los humanos son débiles y aceptar quién era. Hacerse fuerte era el segundo paso que necesitaba cumplir. De repente fue atacado por la misma persona que le había dicho a Yuki que lo enfrentara. Riku hizo todo lo posible por superar a esos dos formidables yokai, pero enfrentar a dos oponentes fue demasiado y terminó colapsando. El otro hombre estaba por rematarlo por ser tan débil, pero Yuki lo detuvo. Eso no era parte del trato que habían hecho. Aunque obedeció, la prueba no había terminado. Cuando Riku despertó, Zen estaba a su lado. Curó sus heridas con ungüentos que él mismo había preparado. Zen explicó que estaba ahí para sanar su cuerpo durante el agotador entrenamiento. Riku se disculpó por ser débil, lo que le valió un golpe de Zen. Le recordó que él era el comandante supremo y podía lograr cualquier cosa. También mencionó que Yuki volvería a entrenarlo apenas saliera el sol. Riku se preguntó cuáles eran las dos técnicas. Entonces, Zen le contó la historia de su familia, de cómo seguían a los Nura a las batallas y extendían sus alas venenosas por ellos. Luego mostró esas hermosas pero letales alas, dejando a Riku maravillado. Esa era su forma de miedo y quería usarlas para pelear por él. Riku se sintió agradecido por Zen y por sus palabras motivadoras, que lo impulsaron a mejorar. Cuando salió el sol, Yuki esperaba que Riku regresara del bosque. Aunque Yuki dudaba de él y sabía que tenía la opción de huir, Riku apareció tan decidido como siempre. Esa noche comió bien después del duro entrenamiento. En su mente solo estaba la espada capaz de tocar a Tsuchigumo. El entrenamiento solo se hacía por la mañana, cuando Riku estaba en su forma humana. Pero de pronto la cabaña se llenó de yokai menores. Al principio pensaron que era un entrenamiento temprano, pero estaban equivocados. Habían llegado para matar a Riku. Lo atacaron, pero él cortó el miedo fácilmente y derrotó a la mayoría. Riku le pidió a Zen que huyera, pero Zen quería quedarse a su lado y pelear. Tras una discusión intensa, Riku aceptó que se quedara. Yuki, que iba camino a la cabaña, pensaba en Riku. Sabía que Riku había comprendido la esencia de Tono en la pelea contra Tsuchigumo. Por eso logró defenderse de una herida mortal, pero aún no descubría su verdadero yo. Había olvidado la capacidad de adaptación humana. Yuki también había sido humano alguna vez y entendía por qué Riku ocultaba lo que consideraba una debilidad. Pero también conocía el segundo error, no recordar cómo su gente confiaba en él y cómo él dependía de ellos. Yuki había aceptado su lado humano y eso lo hizo más fuerte. Quería que Riku dominara una técnica que permitía que el miedo creciera, añadiendo más miedo. En la cabaña, Riku estaba exhausto porque los yokai eran demasiados y muy fuertes. Zen, ansioso por ser útil, extendió sus alas venenosas. El poder de las alas se infundió en la espada de Riku, que comenzó a vibrar con energía intensa. Con un solo corte, la espada provocó que toda la cabaña explotara. Yuki, que estaba cerca, quedó impactado al ver el miedo de Riku manifestado. Los enemigos empezaron a caer como moscas. Riku le preguntó a Yuki si esa era la técnica de la que hablaba. Zen, debilitado tras usar su poder, recordó las palabras de su padre: extender sus alas por el desfile nocturno de los 100 demonios. Ese era el poder del clan Nura. Había desbloqueado algo importante: confiar en otros para que ellos confiaran en él a cambio. Obtener poder. Esa era la técnica oculta del señor del desfile nocturno de los 100 demonios, el equipamiento. Los miembros de Tono esperaban el siguiente movimiento. Estaban gravemente heridos, pero ver a Riku caminar hacia ellos les devolvió fuerzas. Wawa estaba siendo retenida por Tsuchigumo para poder enfrentarse a Riku una vez más. Para él, Riku era de los pocos que valían la pena. Riku entró al lugar con un estruendo, desapareció y reapareció detrás de Wawa para rescatarla. Le dijo a Tsuchigumo que esta vez iba a matarlo. Ella estaba al borde de las lágrimas porque quería ser útil, quería protegerlo desde el frente, no quería volver a ver lo que le pasó en la última batalla. Él le dijo que ya no necesitaba que lo protegiera, pero sí necesitaba su deseo, su fuerza, su corazón y su cuerpo. Ella le entregó todo y él obtuvo una fuerza multiplicada, enfrentando a Tsuchigumo. La espada de Riku ahora tenía el poder del miedo helado de Oawa. Con un solo corte, los dedos de Tsuchigumo fueron cercenados. El hielo empezó a expandirse, cubrir todo su brazo y lo destruyó. Esta técnica se llamaba equipar la ciruela roja bajo la nieve. Tsuchigumo sabía que si no se ponía serio, sería asesinado por la espada, así que aisló a Riku creando una barrera a su alrededor. Lo quería solo para él, porque después de cientos de años, Riku era el único oponente capaz de igualarlo en combate. Pero Zen y Owa saltaron dentro para ayudarlo. Hasta que no aplastara a Riku, no podría destruir su desfile nocturno. Tsuchigumo se burló diciendo que eran 3 de 100, pero estaba equivocado
equivocado porque otros 3 se unieron: Itaku, Amiso y Ashima. Los tonos también se convertirían en su fuerza. Riku estaba agradecido de que le prestaran su poder, pero como no conocía el miedo de Aima, ella aún no podía darle el suyo. Itaku atacó solo para darle tiempo a los demás de explicar el tono, la técnica oculta. Riku quedó asombrado por sus habilidades, quería su poder y deseaba equipar su miedo. Itaku, que no solía luchar bajo la sombra de nadie, no confiaba del todo en Riku, pero él le demostró que había dominado la técnica que Itaku le mostró en la aldea Tono. Nataku aceptó convertirse en su hoja. Podía ver que Riku cargaba su miedo. Tsuchai Gumo, ahora serio y sin bromear, comenzó a generar electricidad con su cuerpo. Golpeó a Riku con su mano gigante para aplastarlo bajo su peso, pero Riku saltó y usando la guadaña estelar de Itaku, cortó su cuerpo. Tsuchai Gumo fue partido en dos y su miedo empezó a disiparse. Todos quedaron impactados. Mientras tanto, Hiromsun estaba en su castillo preparándose para el parto cuando un ruido la interrumpió. Le pidió a su sirviente que revisara el origen, pero no hizo falta. La fuente caminó directamente hacia ella. Era Nuran, en su forma verdadera, la misma a la que se había enfrentado 400 años atrás. Ella atacó con su cola, pero él logró inmovilizarla con la espada. Nuran preguntó si había matado al segundo heredero, y ella solo sonrió con arrogancia. Le dijo que la oscuridad volvería a gobernar el mundo y que poco importaba a quién hubiera matado. Nuran admitió que capturarla a esa edad era demasiado para él, así que confió en su nieto para terminar el trabajo de matarla. Pero fue por la espalda por uno de sus seguidores leales. Otros demonios aparecieron y no había posibilidad de que sobreviviera, pero Karasu Tengu llegó justo a tiempo para llevárselo volando antes de que muriera. Por otro lado, Tsuchai Gumo le dijo a Riku que no había sido llevado de rodillas desde hacía mucho tiempo. Ese Nyu era el misterioso Yokai de Kyoto, del que todos hablaban, un Ayakashi y un humano que gobernó la oscuridad en Kyoto hace un milenio. También había sido un Onmyoshi. Tsuchai Gumo cosió su rostro partido y dijo que quería dormir hasta que Nyu naciera, y se marchó. Riku había ganado, pero no lo sentía así porque encima de ellos se formaba una tormenta. Kidaru ordenó a sus demonios buscar a Nuran, quien no podía haber ido lejos herido. Luego informó a Yoshi, la asesora de Haguro Gitsun, sobre su labor de parto, pero Kidaru fue notificado de que la calle del río estaba ocupada por el desfile nocturno de los 100 demonios, con Riku como su comandante supremo. De pronto, el castillo donde estaba Haguro Gitsun colapsó bajo una masa gigante. Ella se sentó encima, repitiendo sin parar que podía sentir a su hijo. La enorme masa tomó la forma de un recién nacido. El hijo de la pura maldad estaba por nacer, y Yoshi estaba emocionada. Todo había salido perfectamente. Hace mucho tiempo, junto a los humanos, existía la oscuridad, pero los humanos ya no podían vivir con belleza. Estaban corrompidos por su verdadera naturaleza. Las criaturas oscuras fueron traicionadas por ellos, así que ella decidió llenar el mundo de algo completamente negro, sin una pizca de impureza. Negro como su cabello, sus ojos y su ropa. Ordenó a sus sirvientes que lo protegieran. Nyu necesitaba protección. Eso significaba que aún no podía pelear. Debía completarse. Como originalmente Nyu era humano, tenían una oportunidad única para matarlo. Riku aprovechó el momento para luchar contra Haguro Gitsun. Al verla, su peor pesadilla se volvió realidad. Era ella. Ella había matado a su padre. Ella también lo reconoció. Nuran otra vez entrometiéndose. Le preguntó por qué la sangre de su linaje siempre interfería con la creación de un mundo gobernado por los Ayakashi. Riku le preguntó si por eso mató a su padre, pero la imagen de Ran la perseguía y no entendía por qué. Riku, armado con miles de espadas, estaba en su mejor momento. Tsuchai Gumo le dijo a Haguro Gitsun que luchara contra él, pues sus batallas estaban destinadas. Él podía encargarse de cuidar a Nyu mientras tanto. Chocaron y ella entendió por qué Kimaru perdió contra él, pero con un solo movimiento destruyó sus espadas. Ni siquiera la tocaron. Kiro apareció y le dijo a Riku que creara una oportunidad para acercarse a ella y luego soltarlo. Si golpeaban a Kiro, dañarían sus 9 colas, y en ese instante Riku podría clavarle Niran Maro en su cuerpo principal, pero eso le costaría la vida, y Kiro estaba dispuesto a darla por él. Riku se lanzó con sus 1000 espadas, pero ella las destruyó otra vez con sus colas. Riku aprovechó el momento ganó terreno sobre ella y la apuñaló. Aunque la hoja lo atravesó, no le causó ningún daño. Incluso Nuran había intentado el mismo truco. Con la espada clavada, Riku no pudo escapar de su brutal ataque. Recibió un golpe con la espada de 3 colas y quedó gravemente herido. Ella lo apuñaló otra vez para quedarse con su hígado, pero tuvo un recuerdo repentino de Rian y se detuvo. Riku hizo que fallara deteniendo la espada con sus propias manos. Ella quedó impresionada por sus habilidades y por su capacidad de escapar, pero aún así tenía la intención de tomar su sangre y su hígado. Riku le preguntó cuándo se había convertido en Haro Masum, porque la recordaba de su infancia, de cómo solía reír con felicidad. Él le hablaba a la parte humana que sabía que existía dentro de ella. Ella había reencarnado muchas veces en cuerpos humanos, así que Riku estaba convencido de que alguna parte de su alma debía recordar algo, incluso si Hegok-sun no lo hacía. Riku comenzó a contarle sobre la vez que la vio entre los pétalos que caían. Ella tuvo otro recuerdo, y esta vez la aterrorizó. Se confirmó que era ella. Empezó a enfurecerse. Había reencarnado durante miles de años, así que sus palabras no deberían significarle nada. Ella continuó atacándolo. Era más fuerte que
él y vio que Riku estaba perdiendo poder rápidamente. Lo atravesó con la lanza de 4 colas y lo clavó contra un poste. Si no podía moverse, no podía usar su miedo. Al verlo vulnerable, recordó el rostro de un niño de 5 años. Los escombros cayendo desde la enorme masa despertaron sus memorias. Ella quedó paralizada por el miedo, pero fue sacudida por la aparición de su hijo. Era demasiado tarde. Nue había nacido y todos quedaron impactados. Riku aún quería hablarle, pero ella solo podía pensar en su hijo. Su batalla era apenas un espectáculo previo al nacimiento del niño. Cada vez que reencarnaba, pensaba en él, pero su deseo nunca se cumplía. 400 años atrás había estado cerca de alcanzarlo, pero Nuran lo había arruinado. Ese recuerdo la llenó de furia y atacó a Riku de nuevo. Riku llamó a su padre y un fragmento de memoria cobró vida entre los escombros. Tego Gitsun quedó petrificada otra vez. Yura aprovechó la oportunidad para usar su Shikigami Hagin y lanzó un devastador ataque. Así como Shoto había canalizado el poder de los antiguos dioses, Yura hizo lo mismo. Los conjuros ataron a Haguro Xun, dejándola inmóvil. Riku aprovechó la apertura y cortó su cuerpo. Al ver a Ran, su padre, frente a sus ojos, comenzó a llorar. El cuerpo que usaba no era más que un recipiente, y la verdadera Haguro Xun emergió. Le comenzó a doler la cabeza, porque ese cuerpo debía ser perfecto. Le preguntó a Jisoo qué había hecho para resucitarla. Parecía que él estaba detrás de todo, cumpliendo un deseo ajeno. Se era quien había movido los hilos todo ese tiempo, y Jisoo solo había ejecutado lo que él quería. Ella empezó a desvanecerse, y todos observaron lo que sucedería después. Riku sostuvo el recipiente, el cuerpo de su hermana entre sus brazos. Se, que también era Nue, apareció como un hombre de largo cabello dorado y ojos completamente dorados. Ella se alegró al verlo y abrazarlo, pero él la traicionó, la arrojó al infierno a través de un portal. Le agradeció por los 1000 años que le permitieron caminar su camino. Ella era su madre, su luz y su oscuridad. Solo podía existir sombra cuando la luz estaba detrás. Ahora él podía avanzar como el verdadero señor del desfile nocturno de los 100 demonios. Observó la ciudad con asco por su inmundicia y procedió a purgarla destruyéndola por completo. Iba a reconstruir Kyoto desde cero. Riku se enfureció con sus acciones. Primero mataba a su madre y luego jugaba con ellos. Para él, un hombre muerto hace 1000 años no tenía nada que hacer en este mundo. Dejando a su hermana a un lado, se preparó para matarlo. Su ejército intentó detenerlo porque era imposible derrotarlo solo, pero Riku no escuchó y corrió hacia él con su espada. Nue detuvo la espada Niran Maru con solo la punta de su dedo. No era suficiente para derribarlo. Nue destrozó la espada en diminutos fragmentos. Sabía que Riku era hijo de Ran, pero para él no era lo suficientemente fuerte. Levantó su espada para golpear a Riku, pero su hermana se interpuso. Nue dijo que su compasión provenía de recuerdos falsos. Intentó atacar de nuevo, pero Nuran llevó a Riku a un lugar seguro. Pidió a los demás que le compraran tiempo para verificar algo. Los Armoji más poderosos fueron resucitados y se colocaron frente a Nue como una barrera. Riku preguntó a Nuran si esa chica era su hermana. Él lo negó, diciendo que el plan era más profundo de lo que creían. Le dijo que su nombre era Yamabuki Otomo y que era la esposa Ayakashi de Ran. Esto había ocurrido siglos atrás, cuando Ran seguía vivo. Un día Ran la llevó a la mansión Nura y le dijo a Nuran que se casarían. Ella era extremadamente hermosa y elegante. Sabía que casarse con el segundo heredero sería difícil, pero estaba feliz de hacerlo. Así comenzaron los días de gloria de Ran, que duraron mucho tiempo. Pero debido a la maldición del zorro, su clan no podía tener descendencia. Como resultado, Ran y Riku fueron hijos de una Ayakashi y una humana. La maldición del zorro no había considerado tal posibilidad. Durante 50 años, Otomo no pudo dar un heredero y empezó a culparse. Un día, ella desapareció dejando atrás una rosa de Yamabuki y un poema que Ren estaba leyendo antes de ser asesinado. El poema hacía referencia a su infertilidad, a cómo la rosa Yamabuki florece pero no da fruto. Ella dejó que el mundo se marchitara, pero escuchó una voz en un mundo sumido en total oscuridad. Era un renacer del alma. En esencia, ella era Yamabuki, el otoño. Nura, antes de su renacimiento, había estado en el infierno. En cada era en la que el mundo quedaba envuelto en tinieblas, hubo muchas ocasiones en las que Hagar Masun pudo haber nacido, pero casi siempre era destruido por la familia Nura. Nura no podía resucitar hasta que Ren fuera derrotado. El padre de Sanoto Shiso, quien también había sido asesinado por Ren, buscaba venganza. Idearon un plan atroz. A través del miedo ilusorio de Shiso, fabricarían una niña que supuestamente sería hija de Ren con Otoño. Usando la técnica de renacimiento del alma de Nura, apuntaban a que el plan funcionara. Sanoto le dio a la niña recuerdos falsos de ser hija de Ren. De esa forma, ella se convertiría en el recipiente de Higo-gun y también mataría a Ren. Dos pájaros de un tiro. La niña le contó a Riku y a los demás que, inmediatamente después de escuchar la voz, se dio cuenta de que se había convertido en una joven. Los falsos recuerdos fueron implantados en ella y pudo convencer fácilmente a un Riku de 5 años de que era su hermana. Ren, que al principio dudaba, tomó su mano y la aceptó. Para ella fue el día más feliz de su vida. Pero cuando Riku se distrajo con algo detrás de un arbusto, Ren vio las flores de Yamabuki. Comenzó a recitar el poema de su esposa, cuando algo dentro de la niña se activó. Tomó una espada romo y apuñaló a Ren. Justo después de matarlo, se dio cuenta de lo que había hecho y comenzó a llorar lágrimas de sangre. Shiso, que fue testigo de
todo, se echó a reír al ver cómo la mujer que fingía ser la hija, que jamás pudo concebir, mataba al hombre que amaba, convirtiéndose luego en el recipiente del zorro Igoksun. Pero ahora había llegado el momento de poner fin a todo. Riku se volvió hacia Nura, quien sin mover un músculo lo atacó. Le dijo que apenas era el comienzo de un mundo donde humanos y Ayakashi coexistirían, y el mundo del desorden sería destruido. Un mundo donde la oscuridad prevalecería sobre la luz. Nura le preguntó si alguna vez había sido humano. Nura sonrió, diciendo que después de 1000 años finalmente había resucitado en esa forma, que había superado la necesidad de un recipiente humano y ahora se alzaba en el ápice de la oscuridad. Nura le dijo que su hijo y su nieto, que eran mitad humanos y mitad Ayakashi, eran su orgullo y alegría. Pero Nura prometió acabar con la línea de sangre Nura. El ejército de Riku se alineó detrás de él, pero Nura sabía que no significaban nada. Brilló como un sol y lanzó una luz intensa que destruyó todo a su paso. Muchos de los Yakai más débiles murieron, pero los más fuertes sobrevivieron. Riku ordenó a su desfile nocturno que le entregaran su miedo. Nurin le pasó otra espada, ya que su Niranmaru había sido destruida. Durante miles de años, Nura había esperado que su madre destruyera al clan Nura, que siempre se interponía en su camino. Ahora dependía de él terminar el trabajo. Riku se lanzó al ataque, seguido por su desfile nocturno. La espada que usaba era pequeña, pero su pura determinación fue suficiente para acercarse. Sin embargo, la luz solar de Nura actuaba como una barrera, y Riku cayó al suelo con su espada roja. La apuntó hacia el suelo y comenzó a trader. Era tan poderosa que incluso Nura no podía levantarse, pero Riku emergió del fuego tormentoso como un verdadero rey. Les pidió nuevamente a todos que lo equiparan mientras avanzaba hacia la fuente del fuego ardiente. Ese era el poderoso desfile nocturno de los 100 demonios. Como una tormenta, se abalanzaron sobre Nura. Riku rompió la barrera con todas sus fuerzas y atacó. Durante los primeros golpes, Nura esquivó, pero cuando sus espadas chocaron, hubo una explosión enorme. Cuando el polvo se asentó, se reveló que Nura había desaparecido. Al asumir su victoria, todos celebraron. Más tarde, Riku y Nurin se encontraron bajo un hermoso árbol, y Rian también estaba allí. Riku intentó dormir, pero su padre le dijo que no lo hiciera porque podría resfriarse. Le dijo que ahora él tomaría el timón del clan Nura y se convertiría en el tercer heredero. Y luego se marchó. Después de todo el incidente de Kyoto, el desfile nocturno regresó a la mansión Nura. Nurin se dirigió al consejo y les dijo que, tras el consenso de los altos ejecutivos del clan, Riku sería el comandante. Riku informó al consejo que, como tercer heredero, no toleraría que se dañara a los humanos ni que se rompiera el código de honor. Les pidió que fueran el tipo de Yakai que nunca pierde el miedo. Ese era el tipo de organización que pensaba liderar. Este era el desfile nocturno de los 100 demonios del tercer heredero. Y así termina este anime. Hasta mañana, suscríbete, chao.